Vamos a ver el tema 2.6 que se llama elementos de una demostración. Este tema prácticamente es más que todo de teoría para que usted aprenda cuáles y quiénes van a ser los elementos de una demostración. Recuerden que en el tema 2.5 estuvimos viendo cómo demostrar un triángulo, ¿verdad? La demostración de un triángulo. Entonces, aquí vamos a ver cómo se van a llamar esos elementos que nos ayudan a llegar a la demostración. Veamos lo que dice en este recuadro que está acá. En este recuadro hay un poco de teoría para que usted pueda aprendérsela o tal vez para que se la pueda memorizar un poco. Dice, la demostración es un método que permite llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Una afirmación es una proposición con base lógica. Una justificación es el argumento que hace cierta la afirmación. Ya habiendo leído eso, vamos a leer el problema de la letra P. Observe el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Y ahí le está dando un triángulo donde tiene marcados los tres ángulos internos, que son el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Y le dice, vea, empieza de esta manera. Sí, dice. O sea que ya le está diciendo, le está dando una pauta de algo. Dice, sí, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que como esos ángulos, vean dónde están marcaditos, esos son ángulos internos de un triángulo. Y por eso le está diciendo sí, o sea que le está como afirmando, ¿verdad? Que sí. Entonces, dice ahí, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Entonces, dice ahí, ¿por qué dice entonces? Porque nosotros ya sabemos, gracias a los temas anteriores, que todo el tiempo la suma de los tres ángulos de un triángulo, los tres ángulos internos de un triángulo, siempre me tiene que dar un total de 180 grados. Por eso le dice entonces. Entonces, esos tres ángulos le van a dar un total de 180 grados al sumarlos, ¿verdad? Entonces me da dos cosas ahí. Luego le dice, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, ABC, ¿verdad? Eso lo sabemos por simple inspección, ya que nosotros estamos viendo el lugar del triángulo. Entonces, esa es una parte, ¿verdad?, de la demostración. Primero observamos y definimos que son tres triángulos que están dentro, entonces son ángulos internos. Luego de haber definido eso, nosotros nos recordamos que los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar juntos 180. Entonces, a esta pequeña parte de aquí, a esto le vamos a llamar hipótesis. Hipótesis, a eso le vamos a llamar hipótesis. ¿Y qué dice que es la hipótesis? Son afirmaciones, ¿verdad?, que tienen una justificación matemática. Entonces, es algo que afirmamos porque nosotros lo estamos viendo. Luego dice, afirmación, dice aquí, vea. La afirmación, la paralela N, perdón, es paralela a M. Eso sí es cierto, porque incluso nosotros estamos viendo, mire, N es paralela a M. Número 2, el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q da 180 grados. ¿Por qué? Porque si usted puede ver, recuerde que con esta paralela, al ser trazada aquí, se le forma un ángulo llano. Y el ángulo llano es igual a 180. Entonces, esa es otra afirmación. Luego, la tercera afirmación, el ángulo P es igual al ángulo A. Vea, este ángulo es igual a este, ¿verdad? Entonces, eso también lo podemos identificar por medio de los ángulos, ¿verdad? O de lo que vimos en los temas anteriores. También me dice que el ángulo Q es igual también al ángulo B. Es lo que estábamos viendo en el tema pasado, ¿verdad? Y la cuarta afirmación es que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ahora si usted puede ver la justificación. Por construcción, por formar un ángulo llano, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Por ser alternos internos entre paralelas y por transitividad, que es la conclusión. Por construcción son paralelas, luego por formar un ángulo llano, que es lo que les explicaba, luego el P que es igual a A y la Q que es igual a B, eso es por ser ángulos alternos internos entre paralelas, y A más B más C igual a 180
es por transitividad. Si usted puede ver, esto va a ser ya lo último. A esto le vamos a llamar conclusión, a lo que nosotros llegamos, vea. Y estos son las afirmaciones justificadas. Las podemos justificar porque nosotros ya vimos en los temas anteriores quiénes van a ser los ángulos alternos internos y así sucesivamente, ¿verdad? Y también sabemos que un ángulo llano vale 180 grados. Entonces, ya teniendo la hipótesis, las afirmaciones justificadas y la conclusión, que es lo último a lo que llegamos, nosotros ya podemos hacer nuestro lapicito. Vea lo que dice aquí. En la demostración hay tres cosas, miren, tres elementos. El primero es la hipótesis, el segundo es las afirmaciones con justificaciones, es lo que usted va a justificar o lo que usted va a afirmar. Y lo tercero, que ya es lo último, es la conclusión, es a lo que llegamos. Las afirmaciones y las afirmaciones justificadas, ¿verdad? En la figura de la derecha se hace una representación gráfica del flujo de la demostración. Este triángulo que está aquí es este mismo triángulo, solo que para poder afirmar y justificar, nosotros tenemos que formar las paralelas y así decir por qué es que son la suma de 180, la de los tres ángulos internos. Es la demostración, ¿verdad? Y luego en la conclusión dice, a la expresión a la expresión de la forma, si el rectángulo, de lo que dice sí, y ahí está encerrado en un rectángulo, entonces el óvalo, a eso se le llama proposición. A la parte representada por el rectángulo, se le llama hipótesis, y a la parte representada por el óvalo se le llama conclusión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? En el lapicito únicamente, si usted se fija, ahí le dan dos ejercicios, ¿verdad? Y ahí le está dando la hipótesis y la conclusión. Entonces, usted solamente tiene que escribir quién es la hipótesis de lo que le está diciendo en el número 1 y en el número 2 y quién es la conclusión. Solo decir, por ejemplo, ahí tiene, si en la figura el ángulo CAB es igual al ángulo BDE y AB es igual a BD, entonces dice BC es igual a BE. Ahí solo me tiene que decir quién de esa parte es la hipótesis y cuál de esa parte es la conclusión, nada más. No tiene que desarrollar ningún ejercicio ni tampoco tiene que hacer ningún cálculo matemático, ¿verdad? Eso es todo lo que tendría que hacer.